Muy buenos días. Reciban la más cordial de las bienvenidas al coloquio internacional Repensar Latinoamérica, la educación inclusiva e intercultural en tiempos de pandemia, que tiene como propósito establecer un espacio de análisis, discusión y acuerdos en torno a los estudios recientes sobre la educación inclusiva e intercultural, coadyuvando a los profesionistas en el ramo para que cuenten con mejores instrumentos y métodos para optimizar su desempeño docente y laboral. Con la presencia de docentes, alumnos, profesionistas y todo aquel que sea interesado por la educación inclusiva e intercultural, realizamos este coloquio de forma híbrida, presencial y virtual a través de la plataforma de YouTube y Facebook. Del 1 al 3 de marzo se desarrollarán conferencias magistrales, ponencias y diálogos circulares con participantes nacionales e internacionales. Agradecemos a las instituciones hermanas que se involucraron en esta organización, como el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa CRESUR de Comitán, Chiapas, la Universidad Intercultural de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la Escuela Normal de Cuautepec, Carinas, y la Escuela de Educación Especial del Estado de México. De manera muy especial al Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI, con sede en Santiago de Chile. Y por supuesto, como anfitriones, a la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física Pedro Reynolo Sunageni de Tuxtla Gutiérrez. Les recordamos que para esta presentación no hay sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, a través del chat podrán emitir dudas, preguntas o comentarios sobre este tópico siempre y cuando se realice en el marco del respeto y la tolerancia, cuidando el buen uso del lenguaje. A continuación, tengo el agrado de presentarles a la doctora Soledad Bercelino Sabatier, doctora en Ciencias de la Educación por la UNEC, magíster en Sociedad e Instituciones, licenciada en Psicopedagogía, profesora adjunta regular con dedicación completa en el área de teoría y metodología de la investigación en la Universidad Nacional de Río Negro y asistente de docencia regular, dedicación simple en la Universidad Nacional de Comahue, investigadora categoría 3 en el programa de incentivos. Investiga sobre la relación entre las condiciones institucionales y la relación de los estudiantes con el saber. Autora de artículos, libros y capítulos del libro, entre ellos La Escuela y los Desencuentros con el Saber en el 2018. Es directora de tesis y becas de grado y posgrado. Directora de la carrera de Psicopedagogía en la Universidad Nacional de Comahue. Exdirectora de la Escuela de Docencia de Humanidades y Estudios Sociales con la sede atlántica. Y a continuación apreciaremos la conferencia COVID-19 y escolarización alterada, límites y oportunidades para la educación inclusiva. Adelante, doctora, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le escuchamos. Está. Buenas colegas de México. Bueno, en primer lugar agradezco a la Secretaría de Educación del Gobierno de Chiapas y en particular al CELEI y en su nombre a todas las instituciones organizadoras de este evento por invitarme a participar de este coloquio internacional Repensar Latinoamérica, la educación inclusiva e intercultural en tiempos de pandemia. He titulado mi conferencia COVID-19 y escolarización alterada, límites y oportunidades para la educación inclusiva. Esperen que voy a mover aquí. En esta conferencia voy a presentar parte de una indagación que he realizado durante los primeros meses del mes académico 2021 y que ha sido presentada en un capítulo de un libro que ha sido publicado hace unos pocos meses, que se llama La visita inesperada, escenas de pandemia. Es un libro publicado por la editorial Teseo, cuya versión en PDF está disponible en internet, en donde distintos académicos de distintas universidades trabajamos el impacto de la pandemia del COVID-19 en distintas áreas del campo de lo social. A mí me ha tocado el campo educativo. En esta conferencia voy a presentar parte de esa indagación. En primer lugar, el recorte que voy a hacer tiene que ver con presentar o analizar los resultados de algunas de las evaluaciones que organismos internacionales, nacionales
y del campo de la investigación educativa han realizado sobre el impacto de las respuestas que los sistemas educativos han generado ante el cierre de los establecimientos escolares en tiempos de pandemia. Luego describiré el proceso de reapertura de las escuelas, particularmente cómo se ha dado en Argentina durante el 2021, cómo que han prescripto las carteras educativas, qué aspectos se han priorizado en las políticas y cuáles se han desconocido. Y finalmente me interesa compartir con ustedes algunas lecciones, ¿sí? Algunos aprendizajes que nos ha dejado el tiempo transcurrido, el tiempo de pandemia, entre tantas calamidades que nos ha dejado, particularmente sobre el acceso a la educación a secas, diría, pero que esos aprendizajes que nos ha dejado sobre el acceso a la educación a secas sirven, entiendo, para pensar la educación intercultural y la educación inclusiva. La pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis sin precedente en todos los ámbitos de la vida social. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales en las instituciones educativas con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Esto se ha extendido a más de 190 países durante varios meses de los años 2020 y 2021. La población estudiantil afectada por estas medidas en los 32 países de América Latina y el Caribe llegó a superar los 165 millones de estudiantes, de acuerdo con la información oficial de la UNESCO. A pesar del cierre de los establecimientos educativos de las escuelas, los países han resuelto la continuidad del ciclo lectivo, poniendo en marcha una heterogeneidad de iniciativas. La primera cuestión que debieron atender los estados nacionales y subnacionales fue cómo conectarse con la población en edad escolar, suspendida la obligatoriedad de asistencia a la escuela. Las estrategias fueron variadas. Se intentó paliar alguna de las potenciales barreras de acceso a la educación, que ahora era remota en ese momento, a través de medidas de asistencia financieras y otras transferencias de recursos como becas, asistencia monetaria a las escuelas, en particular a las escuelas privadas para evitar su cierre, entrega de equipamiento informático, liberación de los servicios de telefonía e internet, entrega de cuadernillos impresos. También se pusieron en marcha acciones tendientes a producir información sobre la población escolar, se realizaron encuestas y otras acciones focalizadas en el recurso humano. Fue necesario ajustar los regímenes laborales docentes, facilitar préstamos para equipamiento, desarrollar capacitaciones, además de recursos didácticos destinados al profesorado. Fue imperioso generar nuevos soportes para el hecho educativo. Cerrado el espacio material, lo escolar apareció sostenido en diferentes recursos educativos, plataformas, programas de televisión y radio, cuadernillos. El uso de los mismos, de estos recursos, fue muy dispar, como vamos a señalar más adelante. Avanzado el 2020 y con más fuerza en el 2021, el desafío consistió en la reapertura de las escuelas, pero en el marco de protocolos sanitarios que reconfiguraron el formato escolar estándar. El tiempo escolar, monocrónico y poco flexible, tuvo que adecuarse. Se ajustaron los calendarios académicos y se incrementó la asincronía en la enseñanza y el aprendizaje, y la posibilidad de construcción de temporalidades ajenas a la organización histórica de la jornada, semana, bimestre y ciclo escolar. Finalmente también se realizaron ajustes en la jerarquía, se han jerarquizado algunos saberes a enseñar y se han tomado definiciones sobre la temporalización de los aprendizajes, con ajustes en los procesos de evaluación y de acreditación. Se ha ampliado la estructura anualizada tradicional que tienen los diseños curriculares, configurando un ciclo lectivo que comprendió el lapso 2020-2021. Se enfatizó el carácter formativo de la evaluación, estableciendo que la valoración sería de carácter conceptual, no numérica y ajustada a los contenidos efectivamente enseñados. Las evaluaciones de calidad, tanto internas como externas, a los países, fueron suspendidas en todos los países de la región. Esta enumeración de ajustes que se hicieron históricos, ¿sí?,
todas estas medidas tomadas para dar continuidad a la operación de la escuela en estas especiales condiciones que impuso el COVID-19, abordan aspectos muy dispares, pero que tocan los núcleos duros de la escolarización estándar: tiempos, espacios, selección de saberes, organización de las personas. Desde hace varios años, desde las décadas del 90, al menos en Argentina, la investigación educativa ha puesto el foco en aquellos componentes estructurales y estructurantes de lo escolar, es decir, aquellos elementos invariantes que organizan la experiencia escolar. La caja negra de lo escolar, como la definió Juliá, ha sido conceptualizada según distintas tradiciones como forma, como gramática escolar, como cultura escolar, como dispositivo escolar. Todas estas categorías coinciden en referir a una serie de reglas y prácticas de raigambre histórica, con capacidad de regular las conductas, los pensamientos, los gustos estéticos y el trabajo de quienes habitan la escuela, y que sistema de prácticas que además sirve para definir lo que para la mayoría de los actores sociales es una escuela, operando en un registro de lo obvio y natural. Tanto el cierre por tiempo prolongado de las escuelas como su reapertura en el marco de condiciones sanitarias de distanciamiento implicaron la interrupción de la mayor parte de esas prácticas habituales que hacen escuela. Las medidas de los estados nacionales y subnacionales y las acciones de miles de docentes muestran intentos diversos por restablecer algo de esa gramática, recrudeciendo viejos problemas educativos y apareciendo nuevas complejidades al desafío de garantizar el derecho a la educación. Rápidamente, ya a mediados de 2020, los estados nacionales, o algunos estados nacionales, Argentina en particular, y los organismos internacionales como la ONU, UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial, la CEPAL, y también investigadores del campo de la investigación educativa, fueron generando evaluaciones del impacto de la pandemia y las respuestas ante la misma en materia educativa. Las evaluaciones realizadas coinciden en que se han exacerbado de manera dramática las desigualdades educativas, al punto de peligrar la continuidad de trayectorias educativas de grandes sectores, en particular los sectores siempre desfavorecidos. A la vez, se ha evidenciado el carácter especializado y primordialmente presencial de la enseñanza, puesto de manifiesto el rol de cuidado de las instituciones educativas y el carácter profundamente situado de los aprendizajes. En esta ponencia voy a desandar cada una de estos resultados de las evaluaciones. Voy a arrancar por la profundización de las desigualdades educativas. América Latina y el Caribe ya presentaban antes de la pandemia dificultades para garantizar a grandes sectores sociales el derecho a la educación, como derecho humano fundamental, como derecho social garantizado en condiciones igualitarias y de calidad. El informe de Safocada y Weichmann, realizado para la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, identifica 3 tendencias en la educación prepandémica que condicionaban la concreción de ese derecho, a saber, las tendencias de privatización de la educación, las persistentes desigualdades educativas, sociales y económicas, y las tendencias vinculadas con la redefinición y la disputa en torno a los sentidos de la educación, que en conjunto caminan en un sentido de individualización y de debilitamiento de su contenido social y político. Como en otras esferas de la vida, la forma en que se ha configurado la escolarización en el marco de la pandemia ha profundizado estas tendencias, incrementando las desigualdades preexistentes y dotando de mayor relevancia a otras, como las vinculadas al acceso y las formas de utilización de nuevas tecnologías. Ha fortalecido las iniciativas del sector privado en educación, de Zimmerman esta cuestión, y ha revitalizado el debate en torno al sentido de la escuela en nuestras sociedades contemporáneas. Una primera evidencia que surge de las evaluaciones es que las experiencias de educación durante la pandemia han sido disímiles, profundamente diferentes, según los recursos materiales y culturales disponibles en los hogares
y en las mismas escuelas, lo que ha condicionado tanto los recursos pedagógicos digitales utilizados como la respuesta del estudiantado. El tipo de gestión de la institución educativa, si son de gestión estatal, privada o social, el nivel educativo, inicial, primario, secundario, universitario o terciario, la situación socioeconómica del estudiantado, el carácter urbano o rural de los establecimientos, la región del país en la que se encuentran, han marcado experiencias de enseñanza y aprendizaje muy distantes y los relevamientos hechos por el propio Ministerio de Educación así lo muestran. Una encuesta justamente del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, desarrollada ni bien arrancó la pandemia en julio del 2020, estableció que menos de la mitad de los hogares contaban con acceso fijo de buena calidad en la señal de Internet. Y más de la mitad de los hogares no contaban con una computadora liberada para su uso educativo. El piso tecnológico de los hogares que asisten a escuelas del sector privado duplica al de los que asisten al sector estatal. También hay desigualdad entre las regiones de nuestro país. Mientras que el 62% de los hogares tienen acceso a una computadora en la zona de Buenos Aires, en el AMBA que se llama, en la zona metropolitana, área metropolitana de Buenos Aires, y en la Patagonia, en el noroeste argentino y el noroeste argentino, los guarismos bajan a un 41%. El tipo de tecnologías también varía. Las escuelas de gestión estatal presentaron un mayor manejo de herramientas tecnológicas denominadas populares, es decir, de uso masivo, cuyas características son menos específicas y no demandan ningún tipo de desarrollo para su utilización, como fue el WhatsApp y las redes sociales. Mientras que las escuelas de gestión privada manejaron tecnologías más específicas, es decir, adecuadas y complejas, que requieren un conocimiento determinado para su uso, como son las plataformas, las videoconferencias, los foros, los blogs, las páginas web. Los niveles superiores de educación, como el universitario y el no universitario, son los que presentan mayor uso de tecnologías específicas, mientras que los 3 niveles obligatorios en Argentina, el inicial, el primario y el secundario, son los que más usos hicieron de tecnologías populares, al igual que la educación de adultos. La desigualdad también alcanzó al profesorado. En la encuesta del Ministerio de Educación, los equipos directivos señalaron problemas en las condiciones de acceso a recursos tecnológicos. El 79%, casi el 80%, indicó que las y los directores y docentes tenían limitaciones de conectividad y un 66% identificó problemas con el equipamiento. En Argentina no tenemos datos certeros sobre los resultados educativos 2020 y 2021. La UNESCO calcula que a nivel mundial 23,8 millones de niños y jóvenes del nivel preescolar al postsecundario podrían abandonar la escuela o no tener acceso a ella durante el 2021 y el 2022 a consecuencia solo de las repercusiones económicas de la pandemia, y considera probable que el número total de niños que no retomen la educación tras los cierres de escuelas sea aún mayor. Ahí está el punto que tiene que ver con el incremento de las desigualdades. Perdón, acá pongo algunos datos en el PowerPoint. Pero también se ha evidenciado el carácter especializado y presencial de la enseñanza y el rol de cuidado de las instituciones educativas, o sea, el sentido que tiene la escuela hoy en nuestras sociedades. La pandemia ha vuelto a poner en cuestión y en el centro de la opinión pública el sentido que la escuela tiene en nuestras sociedades contemporáneas. En primer lugar, se ha corrido el velo sobre una cuestión obvia. La enseñanza es una actividad altamente especializada y está fuertemente performada por el formato escolar. Como nunca antes, en estos años de pandemia, las familias hemos advertido que enseñar incluso aquellas cuestiones más elementales o precisamente las cuestiones más elementales como leer, escribir, las 4 operaciones básicas, es una tarea bastante compleja. Nos hemos dado cuenta que saber hacerlo, que saber leer y escribir, no significa saber enseñar cómo hacerlo. Pero también ha dejado en evidencia que los modos de enseñanza están fuertemente escolarizados, es decir, se sostienen en el supuesto de las condiciones de la escolarización. Las estrategias didácticas en general suponen que se dan las estrategias didácticas que se enseñan al profesorado, que aprenden los docentes,
suponen que esa enseñanza se da en un espacio y tiempo cerrado, aislado, separado del resto del tiempo, del espacio mundano, con la coincidencia de un docente y varios estudiantes que están ahí en clausura, aunados por algún criterio, en general la edad o una combinación de edad y conocimientos previos acreditados, que se enseña a todos ellos en simultáneo a la vez, más o menos las mismas cosas siguiendo secuencias temporales prefijadas. Ya Flavia Terici nos había advertido en el 2006 sobre cómo el saber didáctico disponible se produce a partir de un encuadre cultural, tomo esta categoría de Canguilhem, particular, la configuración de la escuela común y urbana. El saber didáctico se genera a partir de ese encuadre cultural, se genera suponiendo esa configuración de una escuela común y urbana. De esto se deriva que la enseñanza remota, que fue la enseñanza propia de la pandemia, ha supuesto un fuerte problema didáctico, no solo porque el saber enseñar disponible en el profesorado está basado o emerge del encuadre cultural de la escuela prepandémica, sino también porque el nuevo contexto de enseñanza fue sui generis, a mitad de camino entre la educación presencial, la educación virtual, que tiene su propio desarrollo didáctico, y la educación a distancia previa al desarrollo de la era digital. Así, las estrategias pedagógicas más frecuentes han sido proponer actividades asincrónicas para resolver de manera individual, preponderantemente propuestas de consignas para resolver de manera escrita, a partir de la digitalización de documentos o elaboración de cuadernillo por parte del Ministerio de Educación Nacional o de los propios docentes. Aquí también aparecen diferencias por sector de gestión, en tanto que refleja la relación entre las decisiones didácticas y las condiciones disponibles para llevarlas adelante. Mientras las escuelas primarias privadas, el 47% de los docentes propone actividades de resolución colectiva con encuentros sincrónicos, la proporción desciende al 18% en las escuelas estatales, según la encuesta del Ministerio de Educación de la Nación. Asimismo, la pandemia ha corrido el velo sobre el lugar que la escuela tiene en nuestras sociedades como institución de cuidado. Como hace tiempo advierten estudiosos como Escolano, Viñao Frago, Fernández Enguita, Justi, en la configuración del tiempo escolar, en la definición de cuántas horas hay que ir a la escuela, cuántos días a la semana, durante qué meses, a qué hora ingresar a la escuela, a qué hora salir, de ser jornada completa, jornada simple, jornada con corte al mediodía, etc. En esas decisiones del tiempo escolar priman criterios extrapedagógicos, a saber, aspectos económicos productivos, la fecha de recolección, de la cosecha, en las zonas campesinas, aspectos climatológicos, épocas u horas de calor o de mucho frío, aspectos religiosos y políticos, en la determinación, por ejemplo, de los días feriados, y aspectos médicos higiénicos, como los periodos vacacionales o de descanso, así como los hábitos y ritmos temporales junto a las inercias y tradiciones de la sociedad en cuestión. Así, en las sociedades contemporáneas, con la incorporación progresiva de la mujer al mercado del trabajo, el sistema educativo constituye uno de los pilares de la oferta pública de cuidados ofrecidas por el Estado. Gran parte de las performances que docentes y estudiantes desempeñan en el ámbito escolar y muchas de las regulaciones de las conductas de unos y otros en relación a la escuela refieren a la transmisión de normas y patrones de conductas aceptados y esperados, a la satisfacción de necesidades objetivas, por ejemplo, alimentación, higiene, provisión de seguridad física, pero también subjetivas, afectivas, vinculares. Es decir, gran parte de las performances escolares son performances de cuidados. La feminización del cuidado, fenómeno reiteradamente denunciado por investigadoras feministas, generó que con la suspensión de la asistencia a la escuela se profundizaran las desigualdades de género, pues los cuidados pasaron a recaer en las familias y en particular en las mujeres. Esto ha sido marcado por UNICEF, por ejemplo. Más aún en países en que el patriarcado está arraigado culturalmente. En el caso de la docencia, feminización del trabajo y desigualdades de género se potencian, combinándose las intensificaciones del trabajo docente frente a la adecuación de tareas para el trabajo a distancia, el acompañamiento pedagógico a los propios hijos e hijas y la sobrecarga de tareas domésticas. Esto es un resultado de Gluz y Elías. Resulta curioso el escaso espacio que la investigación educativa y la teoría pedagógica han dado al análisis del vínculo sustancial entre cuidar y educar. En síntesis, la suspensión de la asistencia del estudiantado a la escuela ha impactado de lleno en esa tarea especializada
que es la enseñanza, generando no pocos problemas didácticos y también una profunda crisis en la provisión pública de cuidados, con las derivaciones que eso tiene en el campo de las relaciones económicas, de las relaciones sociales y de género. Ha quedado asimismo en evidencia la performatividad de la forma escolar sobre el aprendizaje. Este aparato singular diseñado por Occidente, que se ha impuesto en todo el globo hacia fines del siglo XIX, homologando educación con escolarización, ha tenido que en unas pocas semanas modificar radicalmente sus formas, prescindir de su materialidad, de su rígida organización temporal. Como decía al principio, la arquitectura material y simbólica de la escuela, su gramática o forma, el conjunto de prácticas habituales que hacen a la escuela, se ha interrumpido y el aislamiento y la distancia ha sido durante el 2020 y parte del 2021 los nuevos ordenadores de las relaciones educativas. Esta nueva configuración de la situación de aprendizaje no es sin consecuencias para los procesos cognitivos en él implicados. Como ustedes sabrán, los estudios sobre el aprendizaje no dejan de insistir sobre la relevancia del contexto social en el que el mismo se produce. A partir de la obra de Vygotsky y de otros como Rogoff, Rodrigo y otros, tenemos evidencia de que los procesos psicológicos superiores implicados en el aprender tienen un origen histórico y social. Se dan en situación, en contexto, incluso aquellos más avanzados se adquieren en el seno de procesos instituidos de socialización como son los procesos de escolarización. También las teorías del aprendizaje por reestructuración o constructivistas han puesto el foco en la ocurrencia de ciertos procesos de aprendizaje en el contexto del aula, focalizando en el rol de la mediación del docente y del grupo áulico, y en el sentido y pertinencia social de los aprendizajes. La situacionalidad del aprendizaje escolar también ha sido puesta de relevancia en los estudios psicológicos, didácticos y epistemológicos que advierten la coexistencia de conocimientos que surgen de procesos y procedimientos y escenarios diferentes, a saber, el conocimiento escolar, el científico, el cotidiano. El foco de estas investigaciones se ubica en las relaciones que esos conocimientos establecen entre sí en el ámbito escolar, a veces de sustitución, de yuxtaposición, de convivencia más o menos conflictiva. Con esto quiero enfatizar o afirmar que lo escolar, su configuración, las performances o actuaciones que allí se promueven, produce un tipo especial de aprendizaje. O en otros términos, el aprendizaje escolar supone una forma especial de vincularnos y apropiarnos de ciertos conocimientos, habilidades, modos de relación, forma que es modelada por un conjunto de prácticas que solo se generan en la particular configuración de lo escolar, con su forma de ordenar los tiempos, los espacios, las personas, y de convocar a hacer algo con los saberes. Tomemos como por un ejemplo, un aprendizaje específico de lo escolar, la noción de tiempo. La escuela, con su materialidad, con sus horarios diarios, con su tiempo de clase y de recreo, con su sucesión de asignaturas, construye e inculca una idea de tiempo bien específica y particular, distinta a la del tiempo cotidiano o la del tiempo lúdico. Una noción de tiempo basada en la precisión de los encuentros, en la secuenciación de las actividades, en la previsión, el sentido de progreso y la idea de tiempo como un valor en sí mismo. El tiempo del cronograma escolar enseña a resignar el tiempo, intensidad y cadencia del tiempo individual puestos al servicio del aprendizaje, para la construcción de una temporalidad común. 2 horas para matemáticas, 1 para ciencias, de minutos de recreos, media hora para el almuerzo. Esa temporalidad ha quedado profundamente alterada, aún en los casos en que ha querido restituirse idénticamente. El uso de plataformas educativas y de plataformas para reuniones virtuales, que podríamos suponer brindan un soporte para reponer algo de ese tiempo común para aprender impuesto por el aparato escolar, el uso de esas plataformas ha sido marginal, como decíamos. Pues el medio de comunicación más utilizado, como les comentaba, ha sido el WhatsApp, ¿sí? Los mensajes instantáneos. ¿Qué habilidades cognitivas exigen estos nuevos y diversos soportes de la enseñanza? ¿Qué actividades deben dominar los y las estudiantes? ¿Qué nuevas formas relacionales deben aprender a actuar? ¿Cómo creemos que los y las estudiantes logran estas nuevas capacidades? ¿Qué impacto subjetivo tiene la exacerbación del tiempo individual
el de cada uno, el tiempo endogámico, el que cada familia pudo organizar frente al decaimiento del tiempo común, estandarizado, exogámico. Claramente se abre toda una agenda de temas para la investigación educativa. Ya hay estudios que advierten sobre, por ejemplo, el recurso de los PDF, que producen la fragmentación del texto en datos, aplanan las superficies y soportes, borran signos materiales que permiten identificar rasgos paratextuales que orientan al lector, como lo hacen las texturas, los colores o el diseño visible de los libros. Esto es una cita de Dussel, de Inés Dussel, que se ha dedicado a trabajar este tema. Otro elemento problemático, por ejemplo, del uso de PDFs, es que los archivos separan la lectura y la escritura y priorizan la lectura antes que la reescritura, reforzando la distinción entre el lector y el escritor. También resulta interesante analizar las derivaciones del incremento de experiencias de oralidad por una interacción basada en audios de WhatsApp, antes que respuestas escritas, o de la preconfiguración de la experiencia de interacción con docentes, compañeras y saberes que realizan las plataformas educativas. En síntesis, la nueva situacionalidad del aprendizaje formal en tiempos de pandemia abrió una rica agenda de investigación sobre sus efectos formativos. Ahora voy a, para ir cerrando, acercarme a los nuevos arreglos para la reapertura de los establecimientos educativos. UNESCO informa que la duración de los cierres de los establecimientos escolares varió mucho según la región, desde 5 meses o 20 semanas de cierres completos a nivel nacional, de media en los países de América Latina y el Caribe, hasta 2 meses y medio y 10 semanas en Europa, o solo 1 mes en Oceanía. A febrero del 2021, las escuelas estaban totalmente abiertas en 101 países, que fue cuando yo hice la investigación. Argentina, Cuba, Perú y Uruguay habían autorizado la reapertura de escuelas durante el 2020. Uruguay fue el único país de la región que en el mes de junio del 2020 ya había habilitado en todo el país la reapertura de los centros de educación primaria, secundaria y técnica, tanto pública como privada. La definición de cómo organizar la asistencia de los estudiantes y las estudiantes en los establecimientos educativos en varios países se hizo de manera colegiada, en comisiones, grupos, mesas de trabajos interseccionales, donde participaron sectores gubernamentales, gremiales, científicos y organismos internacionales. Los aspectos a considerar fueron múltiples y estuvieron interrelacionados. Por un lado, claramente se consideró la seguridad sanitaria, el riesgo que implicaba la aglomeración de personas, el que se vinculaba a la situación epidemiológica de cada región. Pero también hubo que considerar que varios de los componentes duros de lo escolar, varios de los elementos que estructuran lo que entendemos por escuela, como su espacialidad, su temporalidad, su forma de organizar a las personas y a los conocimientos, necesitaron ser alterados. Hubo que ajustar el modelo de asistencia, readaptar la infraestructura escolar, prever la dotación de mobiliario y el equipamiento específico, realizar una selección de conocimientos prioritarios y ajustar las modalidades de enseñanza a un modelo bimodal. Voy a profundizar este aspecto, porque seguro que en varios de los países todavía la enseñanza bimodal está como modalidad. A nivel internacional, la estrategia que emergió con mayor fuerza fue la de aplicar un modelo gradual y de alternancia y en algunos casos de asistencia voluntaria, donde se sostiene un esquema mixto entre virtualidad y presencialidad. En tal sentido, los gobiernos en su planificación priorizaron qué tipo de población era la más apropiada para comenzar. En Argentina se priorizaron los grupos que habían descontinuado sus trayectorias educativas durante el 2020 y los grupos que finalizaban o que iniciaban algún nivel educativo. La modalidad fue alternada, ¿sí? El Consejo Federal de Educación estableció que durante la etapa de retorno progresivo, la forma de escolarización fuera la presencialidad, la no presencialidad y esta modalidad combinada que les vengo comentando. Al principio la asistencia del estudiantado se estableció como alternada por grupos, de manera a garantizar el cumplimiento de normas de distanciamiento social. Se dividían los grupos en 2 subgrupos, y una semana iba un grupo y otra semana iba otro grupo. La cartera educativa previó que la articulación de la presencialidad con la no presencialidad abría el camino para el desarrollo de una bimodalidad, advirtiendo que esto requería ajustes de los tiempos, de las secuencias, de la intervención de las TIC, u otra estrategia de recursos para los días de no presencialidad,
y el desarrollo de la experiencia pedagógica bimodal. Este modelo bimodal mantenía los tiempos de los cursos, pero necesariamente llevaba a una diferenciación de contenidos para los dos momentos, el de asistencia a la escuela y el de continuidad pedagógica en la no presencialidad. A esta novedad se agregaron una serie de recomendaciones que hizo el Ministerio de Educación que habilitaron modificar todos los componentes duros de lo escolar. Sobre el tiempo escolar se propuso revisar las unidades temporales tradicionales que organizaban administrativa y pedagógicamente la vida escolar, la hora clase, los módulos, las jornadas. Asimismo, se consideró el periodo comprendido entre septiembre del 2020 y marzo del 2021 como una unidad temporal para la intensificación, evaluación, acreditación y promoción de los aprendizajes, entre otras cuestiones. Es decir, se amplió la duración del año escolar. El año escolar duró 2 años. Las pautas ministeriales para la escolarización durante el 2021 también sugirieron nuevos criterios para la conformación de los grupos del estudiantado. Se propusieron grupos flexibles, homogéneos internamente, con finalidades y temporalidades diversas de acuerdo con requerimientos transitorios o permanentes de enseñanza y aprendizaje. Y además se propuso que se distribuyeran de manera dispar en el espacio físico a fin de bajar la densidad del aula. Se sugirieron refuncionalizar corredores, pasillos, patios, comedores escolares, baños, bibliotecas, talleres, laboratorios, salas de artística, tecnología y salas de reuniones. Se definió que la gradualidad tendría que flexibilizarse, tanto en lo referente a la organización de los saberes como para la evaluación y acreditación de los mismos, y la reconfiguración de las tareas y responsabilidad de los equipos docentes. El dispositivo escolar prepandémico implicó la producción de un tiempo-espacio común, único y diferenciado de otras temporespacialidades contemporáneas de la infancia. En el tiempo-espacio prepandémico se sincronizaban las actividades escolares, entre ellas la enseñanza y el aprendizaje, pero también el descanso, la alimentación. Esto supuso una pretensión de hacer coincidir la sensibilidad y el empeño. Todas y todos debían aprender, distenderse, comer, jugar al mismo tiempo. Nuestras investigaciones nos han mostrado que en el formato escolar clásico prima ese tiempo estandarizado, repetitivo, que configura pautas normalizadas de referencia tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. El análisis de la cronología del aprendizaje escolar, su caracterización como monocrónico, es decir, que sigue un ritmo que es el mismo tiempo para todos, ha sido reiteradamente advertido y analizado por Terici. Dichas pautas normalizadas de referencia para la enseñanza y el aprendizaje siempre se han articulado y subordinado a otras razones de significación política, higiénica, corporativas, como decíamos. Durante la pandemia por COVID-19, las condiciones de enseñanza y aprendizaje han cambiado radicalmente, como venimos comentando. Esta necesidad de ampliar y de diversificar las condiciones para el aprendizaje y la enseñanza, se venía reflexionando sobre ella. Inclusive había iniciativas políticas que proponían diseñar otros tiempos y espacios escolares. Yo he investigado algunas de esas experiencias, digamos, pero he corroborado que los intentos de reforma de las políticas que intentaban alterar, digamos, el formato escolar clásico, esas políticas, que esos intentos de reforma, su novedad, eran fagocitados, capturados por la lógica, sentidos y formas de operación del dispositivo, y que la creciente criticidad hacia las condiciones de escolarización que se observan en el campo académico y también en algunos textos prescriptivos, en algunas políticas, no se traducían en una problematización en las instituciones educativas que habilitara a pensar la escolarización y sus efectos de otro modo. Entonces, con esto quiero decir que los protocolos elaborados para la vuelta a la presencialidad suponía una criticidad y una flexibilidad del formato escolar estándar que contradecía la evidencia que teníamos acerca de las investigaciones previas a la pandemia. Además, la conexión entre los modelos de presencialidad y el efecto performativo sobre la modalidad de enseñanza y aprendizaje no tuvo lugar, digamos, como objeto de reflexión, de análisis en las medidas tomadas en la vuelta a la presencialidad. Bueno. Y ahora voy a entrar en los grandes olvidados, y termino. Un gran ausente en las prescripciones ministeriales son las familias y el estudiantado. Los protocolos prescindieron de la consulta y la articulación
con esos dos actores fundamentales. Los cambios críticos en la modalidad de escolarización fueron definidos de la institución educativa sin preverse espacios de consultas, menos de negociación o de acuerdo. Como consecuencia, en el contexto de aislamiento, muchas de las acciones desplegadas de las escuelas imaginaron dinámicas familiares que no se pudieron comprobar ni corroborar. O en la vuelta a clases presenciales se propusieron esquemas de escolarización imposibles de sostener en las condiciones materiales y simbólicas de la vida cotidiana de numerosas familias. Por otro lado, la total ausencia de la voz de los estudiantes en la consideración de esos cambios tan radicales de las formas de escolarización, enseñanza y aprendizaje, entiendo que resultan un síntoma más del adultocentrismo propio de nuestras sociedades. Este imaginario naturaliza que la capacidad de decisión y de control está solo en las personas adultas, colocando en ese mismo acto la niñez y la juventud en condición de inferioridad e invisibilizando los posibles aportes que pueden realizar a los modos de configurar esa experiencia que los tiene como sujetos primordiales, que es la educación. Y a modo de cierre, ¿qué aprendimos? ¿No? ¿Qué aprendimos con todo este gran experimento natural que si no hubiese sido tan doloroso resultaría fascinante, ¿no? Bueno, yo a lo largo de esta comunicación he intentado reflexionar, poner a dialogar con los marcos interpretativos que vienen orientando mis investigaciones educativas prepandémicas, las primeras lecturas que organismos nacionales e internacionales y el propio campo de la investigación educativa han hecho sobre el impacto educativo de la pandemia de COVID-19 y las medidas que las carteras educativas han tomado en este marco de emergencia sanitaria. Se trata de una reflexión la que he hecho arriesgada y vulnerable, pero también necesaria. El cierre por tiempo prolongado de las escuelas, la suspensión de la obligatoriedad de asistir a las mismas, las nuevas configuración de la escolaridad con la vuelta a las actividades presenciales en el contexto de emergencia sanitaria, implicaron la interrupción de la mayor parte de aquellas prácticas habituales que constituían pautas que permitían a docentes, estudiantes, familias cumplir con su tarea de forma predecible. También han impactado en el conjunto de teorías, ideas, principios, normas, rituales, inercias, hábitos que regulan las conductas, pensamientos, gustos estéticos y el trabajo de quienes habitamos las escuelas y que nos permiten definir lo que para la mayoría es una escuela. Es decir, hemos asistido a una doble interrupción en el campo del hacer, pero también en el campo del sentido, del corpus de significados. No es extraño entonces el desconcierto que nos atrapó, ni también la angustia, ¿no?, que esos tiempos habitó tanto en docentes, estudiantes como familias. Los marcos referenciales estables, obvios, naturalizados, no nos sirvieron, no operaron. Pero el tiempo transcurrido nos ha dejado algunas lecciones, como decía, entre tantas calamidades que nos ha dejado. La primera es que la asistencia a los establecimientos educativos asegura para grandes grupos poblacionales las mejores, o si se quiere, las únicas condiciones de enseñanza, aprendizaje de los contenidos escolares. Sin ese tiempo-espacio específico, la vida cotidiana de miles de niños, niñas y adolescentes conspira contra la posibilidad de vincularse al mundo que la escuela propone. Esto da por consecuencia un incremento desmesurado de las desigualdades educativas existentes y persistentes en América Latina. En segundo lugar, tanto las modalidades de enseñanza como de aprendizaje conocidas, habituales, se encuentran estrechamente vinculadas, han sido performadas por las características de la escolaridad prepandémica, en particular por una escolaridad para una escuela común y urbana. Las nuevas condiciones de escolaridad, remota, bimodal, ha exigido desaprender esas formas de enseñar y aprender y reaprender otras. Tal vez esa sea una oportunidad, ¿sí?, para la educación inclusiva e intercultural. Las revisiones didácticas necesarias para enseñar de manera remota o en forma bimodal no surgieron espontáneamente. Debieron generarse condiciones individuales y colectivas para una reflexión necesaria sobre la misma. Esa es otro aprendizaje, ¿sí? La revisión didáctica es colectiva. Las revisiones sobre las modalidades de aprendizaje, o si se quiere, de estudio, tampoco se dieron espontáneamente. Fue necesario se deben generar espacios en donde dar pistas o explorar sobre cómo estudiar, cómo vincularse con los objetos de conocimiento en esas nuevas particulares condiciones. Los docentes, las docentes nos hemos dado cuenta que
La propuesta de enseñanza de la escuela no es natural, no surge espontáneamente, hay que dar pistas acerca de cómo estudiar en la escuela. He ahí otra oportunidad que la pandemia ha abierto. Otro aprendizaje es que las escuelas tienen en las sociedades contemporáneas un rol de cuidado de las infancias y las juventudes. Ese rol se vuelve más crítico y difícil de reemplazar en el caso de los grupos sociales más desfavorecidos. Desconocer este vínculo consustancial entre cuidar y educar desvalorizó el papel de las escuelas. En el desconocimiento de esa relación, los investigadores educativos tenemos parte de responsabilidad. La voz de estudiantes y familias debe tener un lugar fundamental en estos tiempos críticos. Frente al adultocentrismo y el escolarcentrismo, la definición de las formas prácticas de asegurar el derecho a la educación debe incluir de manera plena en las decisiones a los sujetos de la educación, estudiantes y familias. Y esta elección vale también para la educación inclusiva e intercultural. La educación de las nuevas generaciones ha sido y es un asunto que excede a la escuela, al sistema educativo. Ha sido y es un problema a la vez sanitario, económico, del mundo del trabajo y de la producción, del campo de la cultura, de las relaciones comunitarias y de género. La forma que adquiere la escolarización de las nuevas generaciones, aun cuando la forma escuela se desvanezca, resulta de complejas dinámicas entre esos diferentes espacios de la vida social. Como esos espacios con sus formas de dominación interactúan en la definición de qué, cómo y para qué educar, los sentidos que priman la distribución de responsabilidades en relación a ese asunto nos define como sociedades, define qué queremos para nosotros y para nuestra posteridad. Suspendida la obligatoriedad de la asistencia, desmontado el escenario escolar, el desafío es cómo producir el encuentro entre adultos, educadores y estudiantes. Las tácticas pueden ser variadas, pero lo que queda desnudo es que ese encuentro solo es posible si las personas adultas, en los diferentes roles que ocupamos, nos empecinamos en seguir renovando esa ilusión, esa idea animada por un deseo de que es posible trocar la vida del otro, transmitirle un trozo del mundo y un modo de vincularse con ese mundo y así darle un lugar, inscribirlo en el mismo. En definitiva, educarlo. Este listado de aprendizajes, de lecciones, no pretende ser exhaustivo, solo un cierre para esta reflexión a la que fui convidada. Desde marzo del 2020 no dejo de pensar en una cita de Sigmund Freud que aparece en Inhibición, Síntoma y Angustia. Allí Freud escribió: cuando el caminante canta en la oscuridad, desmiente su estado de angustia, mas no por ello ve más claro. En ese texto icónico, Freud explora cómo ante la angustia el pensamiento y otras funciones yoicas pueden detenerse, frenarse para evitar vérselas con eso que la causa. O puede encontrar en la angustia, articulado en ella, un motor para hacer otra cosa. Producir conocimiento, generar pensamientos, reflexiones, aun cuando sepamos que algo tiene del engaño del canto del caminante, nos permite seguir caminando y soportar el desamparo que genera la oscuridad circundante. En estos tiempos bélicos más que nunca. Esta comunicación supone un aporte en ese sentido. Tararé algunas pistas recuperando y recreando la letra de lo que veníamos pensando antes de la pandemia, porque consideramos que en tiempos aciagos es nuestra responsabilidad o porque no podemos dejar de hacerlo. Deseo que en esa clave se me haya expresado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos mucho esto que nos ha compartido, que sinceramente se me ha hecho muy enriquecedor y también no quisiera dejar pasar desapercibido nada de lo que nos ha compartido porque ha sido muy amplio y también muy complejo. He tenido oportunidad de ver aquí algunas aportaciones sobre cómo realmente esto que nos comparte pues nos hace reflexionar, ¿no? Reflexionar qué aprendimos, cómo esta desventaja o esta ventaja también que hemos obtenido en estos tiempos de pandemia, pues definitivamente tienen que recontextualizar y hacernos repensar en esta parte educativa. Voy a permitirme realizar un pequeño resumen de esta conferencia. Espero no omitir nada porque todo ha sido sumamente interesante. La doctora Soledad nos ha compartido un proceso de reflexión y también de investigación que ha realizado a lo largo de estos últimos años
donde nos comparte algunas de sus propuestas y de sus aportes sobre cómo estamos configurando la escuela en esta nueva transición. Cómo partimos de una escuela que ha sido siempre un supuesto que es común y que es urbana, y cómo la pandemia nos ha transformado este saber, ¿no? Cómo también hemos tenido que adaptarnos a las condiciones de vida, cómo el uso de las tecnologías ha mostrado una desigualdad tanto de las condiciones sociales, pero también de los profesionales, cómo los recursos se han visto limitados y de alguna forma han impactado directamente en el uso de los recursos y de las herramientas, cómo todos estos materiales que han sido aportados o que han sido compartidos únicamente a través de limitarnos al uso del PDF, pues también ha generado limitar procesos de interacción, de cognición, ha separado la escritura de la lectura, ha dificultado la interacción social y los procesos que se dan en estos espacios escolarizados. Nos ha compartido también la importancia del tiempo escolar, cómo todos estos criterios han sido, pues de alguna forma atendidos, de una forma extra pedagógica, cómo cada una de las sociedades se ha tenido que ir adaptando a estos espacios, estos supuestos, y cómo todos estos procesos, pues definitivamente se han limitado únicamente en esta transición del tiempo prepandémico, del tiempo pandémico y del tiempo postpandémico. Algo que la doctora ha marcado durante toda esta conferencia ha sido la necesidad de contextualizar y de reconocer todos los aspectos que están involucrados alrededor de cada una de las sociedades, es decir, ubicarnos en estos procesos in situ que nos permita reconocer cómo estas particularidades son indiscutibles en tanto a relaciones y saberes específicos que también se pueden aprender desde el espacio escolar. Este espacio escolar que se ha visto afectado en tiempos de pandemia y que nos ha hecho tras una transición en cuanto a la asistencia en este espacio y en este tiempo que se ha caracterizado pues, por largos meses, donde también hemos encontrado que la toma de decisiones y las adaptaciones en cuanto a modalidades, alternancias y sistemas de transición entre lo presencial y virtual ha sido una constante en todo este tiempo, que nos ha permitido reorganizar y revisar los espacios que que se han puesto a la organización escolar. La doctora también nos comparte esta reflexión acerca de qué es lo que hemos aprendido como una propuesta donde tenemos que organizarnos y sobre todo reconocer que este cierre ha interrumpido prácticas fundamentales, donde se han encontrado condiciones que únicamente afectan en todos los procesos de la individualidad y la significación. Que también reconocemos que esta transición en cuanto a las modalidades nos permiten aprender y reaprender nuevas formas, nuevas formas para dar una oportunidad a la educación inclusiva y de esta forma reconocer la importancia de una nueva configuración escolar. Doctora Soledad, espero no haber sido muy, pues de alguna forma transformar todo esto que nos ha compartido, sin embargo, espero haber rescatado la esencia de lo que usted quiso transmitir en este tiempo y de forma sincera quiero agradecerle tanto a usted como a todos los que nos han seguido en esta plataforma, a quienes están colaborando de forma directa y permanente en el coloquio internacional Repensar Latinoamérica, la educación inclusiva e intercultural en tiempos de pandemia. Le agradezco infinitamente su atención y nos estamos viendo en los siguientes encuentros. Muchas gracias y hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.